En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos de Revelando, bienvenidos a este miércoles 15 de octubre del 2025. Estamos en la mitad del mes, estamos ya a menos de un mes, no, a un poquito más, a un mes y un día de las elecciones del 16 de noviembre. Y esperamos que se encuentren todos muy bien. Estamos haciendo el programa bien temprano aquí en el Estudio Azul de Radio Portales, bajo la atenta mirada de don Luis Salinas Taiba, y esperamos que hacerles un programa agradable. Estamos con el equipo completo, don Daniel Arellano, quien les habla, Pilar Soberado, y en los controles, como digo atentamente, Luis Salinas. Tenemos mucha pauta como siempre. Espero que hoy día no nos dispersemos como el otro día. Y por lo mismo, dos cositas antes de empezar. Lo primero, esto de deslindar las responsabilidades, que nuestras opiniones son nuestras y esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento ni de Radio Portales de Valparaíso ni de Asofar. Y luego, agradecer a Asofar por su constante apoyo a Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, a su directorio, a los socios, y agradecer también, y cómo no, a Radio Portales de Valparaíso, nuestra radio, la radio de la región de Valparaíso. Y lo último, y como siempre, y no menos importante, los damnificados de febrero del 2024. Ahí están. No ha pasado nada. Los candidatos presidenciales discuten, los senadores discuten, los candidatos al Senado discuten, los candidatos a la Cámara de Diputados discuten. Ojalá presentara a alguien un plan que tuviera fondo, que tuviera forma y que fuera administrado por gente honesta y capaz para darle una solución dentro de lo que cabe lo más rápida posible a los damnificados por los incendios. Por lo pronto, nuestras condolencias por sus 139 muertos, que son muchos. Y a los que lloran, como siempre decimos, sus deudos, sus amistades y sus vecinos. Nadie más. Yo sí te creo hermana, yo sí te creo amiga, nada. Así es que nuestro cariño como siempre, y siempre nuestra mención a esa tragedia, que además provocada, porque no fue fortuita. Así es que con eso partimos. Así es, pues muy buenos días, estimados auditores, buenas tardes, estrictamente hablando para ustedes, tal como decía Pilar, estamos grabando hoy día muy temprano en la mañana, tenemos algunos compromisos a los cuales tenemos que asistir y eso nos obliga a adelantar un poco la hora de grabación incluso, pero bueno, lo importante es que estamos acá y efectivamente hay muchas cosas que comentar. Me gustaría sí resaltar algunas cosas que yo creo que van a estar en el aire por un par de semanas, a lo menos. El primero es el saludo a los auditores de Chile y Ultramar. Básico, eso tiene que ser vital. Eso tiene que ser lo primero. Vital. No nos perdamos. Y también a nuestra auditora de Valdivia, nuestra auditora incógnita, a don Manuel Aguirre y a todos aquellos que desde las fronteras de Chile, que resguardan nuestras fronteras, nos escuchan, gracias a la gestión del general de Carabineros Patricio Geldres, que les envía nuestro programa, y ojalá eso los mantenga también un poco unidos a lo que es el centro del país y la alivie en cierta manera esa, mira lo que voy a decir, esa tranquilidad que tienen vigilando las fronteras, porque en realidad estos puestos que quedan totalmente aislados del mundo, uno vive otra realidad. El tiempo transcurre en otra dimensión, todo es diferente, es una vida muy tranquila, muy apacible, cuando no pasa nada, obviamente, claro, pero con una responsabilidad terrible, claro, enorme. Pero yo no creo que sea así en la frontera norte.
No, en la frontera norte en este momento no, pero en la frontera sur y en los algunos pasos ahí sí, efectivamente sí. La vida es más tranquila. Sobre todo en el sur, que además es tan bonito. Exactamente. Pero quería comentar brevísimamente, Manuel Aguirre está en plena faena para el cómic Puma 3. Ah, ya, perfecto. Así que ya estaremos con él para su lanzamiento. De todas maneras. Están trabajando intensamente. Bueno, así que un saludo a todos nuestros auditores y vamos a comentar las cosas que han ocurrido durante esta semana y lo que yo creo que se va a mantener en el aire por algún tiempo. A ver. Comenzando por el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, que es una señal muy interesante, muy potente. Algunos dicen que es una señal de carácter político. Bueno, sí, yo creo que tiene una arista política que uno no puede negar. Todo es político. Todo es político, exactamente. Hay otros premios Nobel también que han tenido alguna repercusión en esa característica, pero esta es muy significativa. Y fíjate que lo interesante es que una de las nominaciones que recibió María Corina Machado fue por un grupo de personas aquí en Chile. Si a ellos se les ocurrió, a José Rodríguez Elizondo. La verdad que yo tenía esa idea, no me atrevería a ser tan categórico al respecto, porque parece que hubo otras nominaciones también. Pero lo que sí, claro que a Rodríguez Elizondo fue el autor intelectual, reunió unas personalidades y según estaba leyendo días atrás, mandaron esta nominación, se hicieron asesorar por quien correspondía y una de las condiciones era que se mandaba esta nominación y no podían hablar absolutamente nada hasta octubre. Y se cumplió. Así es que me alegro mucho porque esta señal, que es una señal muy clara, de partida de coraje de una mujer extraordinaria que ha tenido una valentía, una persistencia increíble. Días atrás vi un video en la cual ella se enfrentaba con Chávez en su oportunidad y se las cantaba clarita. Sí. Es decir, yo creo que es un impulso importante para que ese país, Venezuela, vuelva a ser lo que siempre fue, un país grande, gente muy amable, gente alegre, con su estilo de vida muy propio y bueno, desgraciadamente cayó en malas manos y no ha podido salir, como sucede cuando pasan estos gobiernos, ¿no es cierto?, que tienen una mirada más bien izquierdista, que una vez que se aferran al poder no lo sueltan fácilmente. No, y en relación, bueno, eso es así, es una realidad, hay que ver nomás lo que pasa, esto no es opinión, sí. Eso es una data, eso es información, es irrefutable. Hay que ver, hay una entrevista muy buena que le hicieron a José Rodríguez Elizondo en el diario ABC español. Sí, ¿no? Sí. Y ahí Rodríguez Elizondo, que fue el creativo de esto, después se adhirieron otros más, muchos más, pero él fue. Y con un doble sentido, primero porque él cree que realmente María Corina Machado merece ese premio. A lo mejor es un premio a la lucha por la democracia. Sí, más a la paz. Andará por ahí. Pero bueno. Pero ella nunca ha llamado a un golpe de Estado. No. Jamás. No ha llamado jamás a deponer por las armas a Maduro. No. Nunca ha llamado a destituirlo como se hizo en Chile con el presidente Piñera. Claro. Nunca ha hecho eso. Jamás. Lo primero. Y lo segundo es que además se ha comentado que con esa, bueno, no la nominación, al haber obtenido el premio, ella quedaba más blindada. Sí. Porque a mí no me cabe ninguna duda, ninguna, que Maduro y su gente quieren detenerla y ojalá matarla. Claro. Ahora es más difícil. Es como lo que le pasa a Leonardo Padura, el escritor cubano. Sí, vive en Cuba y alguien dirá, ¿y no le pasa nada? No puede pasarle nada. No ha obtenido el Nobel de Literatura, pero ha obtenido un montón de premios y está sobre él hay una atenta mirada del mundo de la intelectualidad, el mundo intelectual. Entonces, es gente de alguna manera protegida. Y yo quisiera decir algo que lo comentamos ayer en el programa, en el Revelando de Martes, que a lo mejor no suena muy bonito, pero no suena muy grato para muchos, pero hay que decirlo. Cuando el golpe... y entre paréntesis, José Rodríguez Elizondo no es precisamente el representante de las derechas en Chile. No, fue un opositor al gobierno militar y estuvo exiliado. Y en relación con eso, cuando ocurrió, para el 11 de septiembre del 73, hubo muchos chilenos que voluntarios forzadamente se fueron de Chile. Sí. ¿Y a dónde se fueron muchos? ¿Quién los acogió? Venezuela. Una Venezuela demócrata, con sus más y sus menos, con elecciones, con parlamento, con un poder judicial. Hicieron su vida en Venezuela. Y para muchos
este apoyo a María Corina Machado es como la vuelta de mano para eso. Sí, yo creo que sí, yo concuerdo contigo y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede ahora, porque indudablemente María Corina en este momento está empoderada y está, tal como dices tú, blindada en cierto modo, porque todo el mundo está atento a qué es lo que está pasando con ella. Y ayer, curioso, hasta ayer estuve conversando con dos personas que estaban trabajando en una mudanza y obviamente eran extranjeros. Le pregunté, oye, ¿de qué país son ustedes? Pensando que eran colombianos o venezolanos. Entonces digo, no, ¿de dónde vienen ustedes? Esa fue la pregunta. ¿De dónde vienen ustedes? De Santiago. Entonces, de Santiago de Chile. Sí, si lo tengo claro que vienen de Santiago, pero ¿de qué país son? Y bueno, y así como que no querían decir mucho de Venezuela. Ya. Bueno, ¿y qué pasa qué pasa ahora con María Corina? Mire, me dijo, yo creo que no va a pasar nada. ¿Y por qué? Bueno, porque usted sabe cómo es Venezuela, me dijo. Así que, y aquí yo creo que al final los gringos le va a pasar lo mismo lo que le pasó al panameño. Manuel Antonio. Refiriéndose a Manuel Antonio Noriega. Que, bueno, efectivamente Noriega trabajó para Estados Unidos. Dicen que era miembro de la CIA y obviamente en un momento determinado, ante un tema de drogas, Estados Unidos dijo hasta aquí nomás. Y bueno, hizo lo que tuvo que hacer nomás. Claro. Fueron, no sé si invadieron Panamá, pero fue un poco, sí, una suerte de invasión por unas horas. Sí. O sea, déjenme invadirlos un ratito y no se preocupen, yo me voy al tiro. Bueno, según estos venezolanos, ya este va a terminar igual que Noriega. Bueno, no sé, habría que ver qué pasa, pero lo que es indudable es que el cerco en torno a Venezuela se va cerrando, y esto yo creo que la principal motivación que tiene Estados Unidos es impedir la presencia de China en Sudamérica, en el aspecto de que, bueno, hay muchos países que tienen inversiones de China importantes, estamos Argentina, que tiene casi un enclave ahí en el Perú, que tiene el puerto de Chancay, es decir, en Panamá también hay mucha inversión china, es decir, entonces, no, aquí China no se mete acá en Sudamérica. Bueno, es un poco lo que podría ser la doctrina Monroe, que es tan antigua, es América para los americanos. Pero claro, el cerco sobre Venezuela se va estrechando, y si cae Venezuela, va a caer Cuba y va a caer Nicaragua también. Yo no sé si Cuba. Yo creo que sí. Yo creo que no. Podríamos hacer una apuesta ahí. Bueno, podría ser. Podríamos hacer una apuesta importante. En este momento yo creo que el detonante que hay en el interior de Cuba parece que es bastante serio, especialmente todo lo que es servicios básicos. No, si están muy mal. Están muy mal. Pero siguen resistiendo, esperando que la revolución les solucione el problema. Pero claro, si es que tiene que llegar el hombre nuevo, lo que pasa es que el hombre nuevo no llega nunca porque es una utopía. Claro, pero yo tengo la idea contraria. Yo creo que mientras Cuba no caiga, es difícil que caiga Venezuela. Y además, en el tema venezolano, por lo poco que entiendo yo, Maduro tiene una fuerza militar terrible con él. Terrible. Y comprada o vendida toda. ¿Dónde van todo ese montón de generales? Si tiene no sé cuánto, es una locura. ¿Dónde van todos esos generales? Comprada y vendida, ya entendí, ya entendí cuál era el sentido. Sí, el sentido. Pero ahí tienen una debilidad muy importante, que es el tema del el mantenimiento logístico. Porque claro, con aviones de Rusia, el tema de los repuestos es un problema serio. Y Rusia está preocupada de Ucrania. Y Rusia anda preocupada de otras cosas, exactamente. Sí, se entiende. Exactamente. Pero, y por otro lado, Venezuela está cada día más pobre, en el aspecto que ya no tiene los recursos que tenía. Estados Unidos le cerró la válvula con el tema del petróleo. Eso significa también un cierto costo para Estados Unidos, pero yo creo que es más importante desde un punto de vista geopolítico, es que Estados Unidos mantenga su control, por ponerlo en palabras suaves, sobre el resto del continente. Que además de todo eso que hemos dicho, hay un problema añadido. Hay una diáspora horrorosa desde Venezuela. Hay 8 millones de venezolanos, si no son más, ya fuera. Y eso ya dice cosas con respecto al tipo de gobierno que tienen. Y la gente se va de Venezuela, mucho por cuestiones políticas, pero los que siguieron se fueron por cuestiones económicas.
por la necesidad. Y en ese grupo de gente también salió mucho delincuente. Sí. Y esa delincuencia nos está haciendo muy mal a todos los países que no somos limítrofes con Venezuela, que no limitamos con Venezuela. O sea, yo no voy a decir esta salvajada de que toda esta migración venezolana es mala. No lo voy a decir, o la colombiana o la de la República Dominicana. No lo voy a decir, pero es verdad que muchos de los delitos que se cometen en Chile hoy y desde hace unos 3 o 4 años son ideados por personas que vienen de esos sitios. Bueno, claro, efectivamente. Sí, esa gente no puede estar aquí. Hay un libro que lo comentamos el miércoles pasado, que habla precisamente sobre el cambio de la modalidad de la delincuencia chilena. El delincuente chileno, que siempre ha existido, no descuartizaba. Y yo creo que todavía no lo hace, pero sí están sacando pésimas ideas, muy buenas para ellos, de delincuencia extranjera, y eso es lo que tiene muy preocupado a todo el sistema. Sin embargo, no se sabe cómo atacarlo. Pero se puede. O se puede, exactamente. Yo creo que se sabe, corrijo. Ya. Se sabe cómo atacarlo. Se sabe y se puede. Se puede, pero para eso se necesita la anuencia política. Y si no existe eso, sabemos cómo termina todo esto. Y claro, Carabineros y la Fuerza Armada en general están sufriendo las consecuencias, las siguen sufriendo de toda esta gente que mira el mundo como le gustaría que fuera y no como es. Claro. Y hay una realidad muy importante. Claro, y hay gente que dice, hay gente en Chile, no voy a hablar del resto de Hispanoamérica, pero en Chile hay gente muy desesperanzada y dice esto no tiene solución. No, sí la tiene. Lo que pasa es que la solución es una solución política y jurídica, no pasa por ninguna otra parte, no, ninguna más. Es política y jurídica. Tiene que haber un gobierno, tiene que haber unas autoridades para no ser tan contingente. Tiene que haber unas autoridades que tengan voluntad política de solucionar el problema, por lo menos de atacarlo, y luego jurídicamente utilizando las medidas que el Estado les entrega, que la ley les entrega, de la ley a la ley, y con toda la fuerza de la ley. No, si están ahí. Si no es que ahora los diputados nuevos vayan a tener que legislar sobre magia. No. La normativa está, pero se necesita voluntad política y jurídica, porque todavía las autoridades que tenemos siguen legitimando la violencia. Exactamente. Todavía. Entonces, eso de un pie en la Alameda, un pie en la moneda, y eso de que si no por el derecho voy por los hechos, como dijo el señor Carmona. Claro. Entonces... Bueno, eso es muy cierto, y la verdad que, bueno, estas cosas están, tal como dices tú, está todo escrito, ya está dispuesto, existen todas las medidas. Y días atrás me leí la Ley de Seguridad Interior del Estado, que para mí ya eso es un calvario, solamente el sentarme a leer una ley que son terriblemente enredadas, terribles, y las hacen a propósito, así. Terriblemente enredada, porque hablan del inciso 1, que no, que el bis, que vaya para acá, que no, que vaya, claro, y que vaya al título 2, que se establece en el título 4, pero que se contrapone a lo que dice el título. Terrible, bueno. Pero en todo caso, si uno pero se hace... Lo esencial es entendible. Sí, lo esencial, sí. Después de un esfuerzo muy grande. Bueno. En todo caso, me hice la idea y me puse a leer la Ley de Seguridad Interior del Estado, y la verdad que en la Ley de Seguridad Interior del Estado hay muchas disposiciones que están absolutamente claras, y no se aplican. No se aplican porque no existe la voluntad política. Ni jurídica. Y cuando no hay voluntad, si yo no quiero hacer algo, obviamente no va a pasar nada. Es que aquí pasa lo que dijo Carolina Toá, que lo dijo off the record, pero lo dijo, que la izquierda le tiene alergia a todo lo que suene control del orden público, seguridad, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Es lo mismo que dijo Sergio Vittar para el terremoto del 2010. Y Michelle Bachelet todavía no se iba, ya había sido elegido Sebastián Piñera y no se atrevía a sacar a los militares, decretar estado de excepción en la zona sur. ¿Y por qué? ¿Qué dijo Sergio Vittar? Que es una persona inteligente. Dijo, es que para nuestra coalición tener a los militares en la calle son palabras mayores, muy terrible para nosotros. Bueno, digo yo, terrible para ellos. Y la gente, la ciudadanía y el pueblo al que dicen defender... No les interesa. No les importa. Y esa es la mirada que tiene esta gente con respecto a todo lo que signifique control del orden público y uso de la fuerza, que no violencia. Lógico, pero si es que la gente es que la violencia de los carabineros, bueno, ya sí, habrá de repente violencia, pero lo que ejercen los carabineros en la calle es fuerza.
Eso está legitimado constitucionalmente. No me gustará o me gustará, pero esa es otra historia. Y eso es lo que hacen las policías en todas partes del mundo y las Fuerzas Armadas en la guerra. Entonces, que la izquierda radical en Chile tiene un enredo mental terrible, muy grande. Bueno, y el complejo que decía esta señora Toá, que sí, tiene pues, toda la razón, que sus declaraciones han causado tirria y escozor en mucha gente aquí en Chile. Sí. Pero es una realidad y es una verdad. Es una verdad. Bueno, y eso nos tiene en la situación en que estamos. Porque no se ha tenido la voluntad y se ha tenido esta alergia a ocupar la fuerza cuando corresponde utilizarla. Pero bueno, oye, y eso me lleva al tema de voluntad también. Me llamó mucho la atención una noticia que no alcancé a leerla completa hoy día, de un juez que negó el acceso a las cuentas bancarias de esta gente que está siendo investigada del grupo de Procultura. La verdad que me pregunto, ¿y por qué se habrá negado? ¿El fundamento jurídico de su señoría? Sí. No tengo ni la menor idea. Pero en toda causa penal, cuando hay mérito suficiente como para levantar el secreto bancario, el juez accede a esa petición. ¿Por qué? Porque hay algún negocio turbio, porque hay una presunción importante, porque hay una prueba. El caso del juez no sé cuál es. A mí me llama la atención, como te digo, no alcancé a leer la noticia completa, pero a ver, un juez que niegue el acceso a las cuentas bancarias de gente que está siendo investigada por un, llamémosle fraude, o un pseudo fraude, un posible fraude, para no ser categórico, me llama mucho la atención y me hace sospechar de ese juez, con todo el respeto que merece el señor juez. Pero me parece raro, toda vez que sabemos positivamente que han habido cosas absolutamente truchas con este caso de Procultura, los convenios, los computadores desaparecidos del Ministerio de Desarrollo Social, los sobrinos del ministro. Con los sobrinos del ministro, es decir, toda una cosa que es absolutamente trucha y chanta. Entonces, si nosotros queremos, digamos, volver a confiar en la justicia, cosa que en este momento está bastante cuestionada, bueno, cosas de esa naturaleza, obviamente, que juegan exactamente en contra. Bueno, si la señora Jara llega al poder, va a exigir o va a implementar que se legisle sobre el alzamiento del secreto bancario para todo el mundo. Claro. Lo mismo que postulaba la senadora, la diputada Cariola, hasta que le tocó. Hasta que le tocó, pues claro. Claro, o sea, ella no. No, claro, si es que esto es así, aquí es así. Pero no sé cuál es el fundamento jurídico del juez. Pero me llamó mucho la atención. Pero en todo caso, Procultura está relacionada directamente con este señor Larraín, que era amigo de Orrego, que tiene algunas cositas también que explicar. Entonces me llama mucho la atención que no se quiera avanzar en este tema. A lo mejor quizás es una medida dilatoria, ¿no es cierto?, esperando que pasen las elecciones, vaya a saber uno, bueno, pero en todo caso esa es la utilización política de la justicia que a mi juicio no corresponde hacer. No. Y por eso son poderes separados. Claro, pero por ese tipo de resoluciones y por otras cosas que el Poder Judicial también está tan desprestigiado. Exactamente. La semana pasada vimos el tema del ministro Antonio Ulloa. Exactamente. Lo salvaron sus pares, pero no salvaron a Sabaj. Y habiendo las mismas razones. Entonces ahí la gente que dice, pero ¿cómo? Si son los mismos fundamentos, sí. ¿Pero me lo puede explicar? No. Bueno, ahí hay en la página editorial del Mercurio, hace días atrás salió un comentario al respecto, donde incluso deja entrever que estos ministros que habrían salvado a este señor Ulloa, ministros de la Corte Suprema, donde hay una que me dolió mucho, su voto, que habrían salvado a este señor Ulloa, podrían haber sido sujetos de extorsión. No, yo no lo niego, es posible. Todo puede ser. Bueno, todo puede ser. Puede ser. Pilar, 23 minutos, nos quedan 2 minutos para fundamentar tu intermedio musical. Sí. Aquí esa es una concesión que me costó mucho darla. Pero dado que estamos celebrando el Día de la Hispandad, el día 12 de octubre, antiguamente el Día de la Raza, etcétera, y que ahora está absolutamente distorsionado, tratando de cambiar algo que no van a poder cambiar. No. Porque el mestizaje aquí en Chile es una realidad y no podemos, bajo ningún punto de vista, desechar todo el legado que
nos dio España cuando conquistó, a la buena o la mala, haya sido como haya sido, pero estamos acá y eso lo tengo que agradecer. Sí, Pilar, claro. el micrófono y la radio, el éter es tuyo. Es mío. Bueno, yo estoy agradecidísima, auditores, como ustedes se imaginarán, porque no es habitual, todo hay que decirlo, que yo elija el tema musical. Creo que en estos 10 años me ha tocado como 4 veces elegirlo. Bueno, lo que pasa es que, claro, efectivamente el día 12 se celebró el Día de la Hispanidad, el Día del Encuentro de los Dos Mundos, el Día de la Raza, como se la llamaba antes, y fue el día de Nuestra Señora del Pilar, la patrona de la Hispanidad y la patrona de la Guardia Civil Española. Con grandes festejos en España, naturalmente, que a la izquierda no le gustan. A la izquierda española no le gustan, porque no les gustan, como ha sucedido en Chile, como sucede reiteradamente. Bueno, y en homenaje a ese día 12 de octubre, quisimos hacerles escuchar un paso doble, que no es de los más conocidos acá, pero es el paso doble taurino por excelencia y se llama Nerva, igual como se llamaba el emperador romano, pero no tiene nada que ver. Nerva, este paso doble hermoso que tiene un solo de trompeta fantástico, fue creado en 1933 por don Manuel Rojas Tirado, un compositor que creó muchas obras, pero esta quizás sea la más famosa. Y en homenaje a la localidad donde nació, Nerva, que está en la provincia de Huelva, la comunidad autónoma de Andalucía. Es una zona minera. Nerva, el pueblo, y ese nombre es el que lleva el paso doble, significa nervio, fuerza. Y claro, el paso doble se toca en una plaza de toros, en toda la faena de torear al animal, y si el torero tiene suerte de matar al toro, porque también ha habido toreros muy lesionados. Entonces, y es muy emotivo. Y siempre está en la plaza de toros, la banda está tocando permanentemente, esto en forma suave, sí, mientras el torero torea, hace su faena. Así es que en homenaje al Día de la Hispanidad, en homenaje, creo yo, a los descubridores y a los conquistadores, a esos que dejaron su vida en Chile, a los antiguos, pero también a los nuevos, Nerva, del maestro Rojas Tirado. Estimados auditores, los dejamos por algunos minutos escuchando esta composición española muy interesante y muy importante. Yo creo que a los animalistas no les va a gustar mucho este tema de los toreros, pero bueno, no me da lo mismo. La cosa es así nomás y punto. Sí, es una fiesta. Bueno, exactamente. Así es que regresamos en breves minutos más. Muchas gracias, estimados auditores. Estimados auditores, hemos regresado en este programa Revelando el día 15 de octubre, después de escuchar este paso doble, cuyo título es Nerva, que está muy asociado a lo que son las corridas de toros en España. Esto producto de que estamos en el mes de octubre, en donde celebramos el Día de la Hispanidad, el día 12 de octubre, y pese a todos los movimientos que hay para tratar de eliminar este día, y le buscan el encuentro de los dos pueblos, sí, toda la razón, está muy bonito todo eso, pero la historia no se puede cambiar, la historia está ahí. La historia está ahí y eso tenemos que verlo nosotros con todos sus matices, tanto buenos como no tan buenos. Claro. Y la realidad es como la familia, uno viene, los padres de uno van a ser siempre los padres, los abuelos, bisabuelos, etcétera, y no hay caso. Lo que sí tenemos que, más que juzgarlos, tenemos que tratar de entenderlos, como siempre ha sido en estas cosas, claro. Y efectivamente, si uno mira la historia hacia atrás, cualquier historia, dice, ¿cómo es posible que se hayan hecho estas cosas? Bueno, se hacían porque los parámetros eran diferentes, la cultura era diferente, la sensibilidad es diferente, la evolución humana era diferente. Entonces, no podemos juzgar lo que pasó en la historia con los parámetros de hoy día. Y si lo hiciéramos así, viviríamos en una amargura terrible, porque efectivamente la historia, la evolución humana es una historia que es difícil, trágica, muy, muy complicada. Y si uno se empieza solamente a mirar en el caso personal, la cantidad de gente que tuvo que sobrevivir para que uno naciera. El día de atrás estaba viendo esta progresión, no es geométrica, es una progresión aritmética. 9 generaciones para atrás significan 1024 personas. Yo también la vi puesta en los seres humanos ahí. 1024 personas, sí,
que tuvieron que sobrevivir para que uno naciera en 9 generaciones atrás, venciendo pestes, venciendo enfermedades, venciendo depredadores, venciendo guerras, venciendo de todo. Es decir, tenemos que mirarlo desde esa perspectiva y agradecer que estamos acá gracias a toda esa gente que sobrevivió, que fue lo suficientemente hábil para adaptarse a las circunstancias y que permitieron que nosotros naciéramos. Sin duda. No, contando solamente 9 generaciones son 1024 personas, es muchísimo. Yo parece que debemos haber visto el mismo dibujo con estos seres humanos, estas figuritas negras, y terminaban en uno, digamos. Exactamente. Sus abuelos, los bisabuelos. Sí, y además es una cuestión bien compleja porque para algunos es imposible de asumir. Pero, por ejemplo, si pensamos en los europeos, ellos fueron invadidos una y otra vez por diferentes pueblos. ¿Qué pasa con arrasados? Claro, ¿qué pasa entonces con los originarios europeos? Una pregunta válida. Porque uno piensa que esa gente, los europeos, jamás fueron invadidos. ¿Cómo que no? Los europeos fueron invadidos desde la época de que el hombre se puso en pie. Por los llamados bárbaros, por los celtas, por los visigodos, por todos, absolutamente todos. Claro, los árabes en su minuto, los turcos otomanos también. Las fuerzas, fue una cuestión muy terrible, y eso era además arrasando, no solamente era matando y arrasando todo el vestigio de civilización. Exactamente. En esa época se entendía que el triunfo de un sector, de un bando, significaba la destrucción del otro absolutamente. Y arrasar las ciudades, sí, no dejando ni piedra nada sobre piedra. Pero si las incendiaban. Exactamente. Pues. A Cartago le echaron sal encima. Claro. O sea, es una cuestión impresionante. Entonces uno dice, claro, resulta duro, pero pensando con los ojos de hoy día. Hoy día sí que eso no debería ser. Hoy día eso no debe ser. Con nuestra cultura, nuestro conocimiento. Aún así pasan cosas no iguales, pero parecidas. Y terrible, es cosa de ver la historia más en cualquier parte del mundo hoy día. Claro, que hay que mirar a los cristianos del África hoy. Exactamente. Que los están matando porque son cristianos y les arrasan la vida completa. Lo que pasa en Ucrania. Todos los conflictos claro, en el interior de los países europeos en este momento. Claro. Y a propósito de eso, yo creo que algo deberíamos hablar sobre el tema de esta tregua, como yo le pondría tregua, entre Israel y Hamás, porque efectivamente, bueno, hoy día lo decían algunos comentaristas, esto no es algo definitivo en ningún caso, sino que es agitar un poco las aguas para ver cómo podemos seguir avanzando. Pero aquí nuevamente se requiere de voluntad de ambas partes para poder avanzar en conjunto y seguir por un mismo camino. Y yo creo que al final, tanto en Israel como en el pueblo palestino, existe gente que tiene la voluntad para seguir adelante y salir adelante por los mismos caminos, utilizando las capacidades que tiene cada uno. Pero obviamente hay grupos extremistas de lado y lado que se niegan a buscar una solución de esa naturaleza. Claro, porque además siempre a alguien le conviene que haya guerra. Por último, estoy pensando en los traficantes de armas, a los que les conviene cualquier cantidad. Porque yo me he preguntado muchísimas veces cuando veo, no al Estado de Israel, que es un Estado que tiene unas fuerzas armadas y compra armas como las compran todos, las fabrican ellos. No estoy pensando en esas fuerzas organizadas. Muchas veces al mirar a los grupos terroristas, en este caso a Hamás o a Hezbollah en su minuto, decía yo, ¿y esta gente de dónde sacará ese armamento? Porque ¿cuánto costará cada uno de esos fusiles que manejan ellos? Eso es una millonada. Sí. Y la munición, y preparar todo eso vale mucho dinero. ¿De dónde sale? Bueno, eso hay gente a la que le interesa. A los señores de la guerra eso les interesa. Claro. Porque mantener el conflicto significa ganar dinero. Y luego, a raíz de toda esta cosa tan terrible que ha sucedido en Gaza, porque no habrá genocidio, pero ha sido muy terrible. A lo mejor jurídicamente no es un genocidio, no, claro, pero ha sido un abuso del derecho internacional terrible, terrible. Claro, porque Israel iba a responder. Bueno, uno piensa que esta historia terrible que se produce en esa zona del Oriente fue impulsada por seres humanos. Pues. Sí. Fue por esta promesa terrible del Imperio Británico, tanto al pueblo judío como al pueblo palestino, de darle prácticamente la misma tierra. Entonces, eso ya desgració todo el sistema. Bueno, y luego la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración y el Holocausto. Entonces, eso desgració y dinamitó todo eso. Y aquí estamos. Y aquí estamos ahora.
Porque yo nunca podré entender cómo es posible que el Estado palestino, sea Gaza y Cisjordania, 2 territorios separados. Eso no tiene ninguna lógica. No tiene lógica. Ninguna. Es como el corredor polaco en Danzig. Exactamente. Claro, son esas cosas que uno dice, pero ¿qué es esto? Si eso no puede ser. O sea, que un país tenga puras islas como el Japón, sí, por ejemplo, y otros ya sí, son islas. Pero esto, ¿cómo va a haber un territorio palestino partido por la mitad? Eso no tiene ninguna lógica. ¿Cómo se comunica esa gente que no se comunica? Entonces hay tanto, yo creo, tanto rencor habiendo gente que quiere lograr la paz. Lo comentamos la otra vez con respecto al almirante Ami Ayalón. Exactamente, que dijo, nosotros tendremos paz cuando ellos tengan esperanza. Claro. Y lo dijo un militar judío, israelí. Entonces ahí hay un tema de cuestiones enfrentadas muy grandes. Ahora vamos a ver, yo también pienso en lo que le va a pasar a Netanyahu, porque Netanyahu se agarró mucho de esto por su tema de corrupción. Sí. Ahí hay un tema que la gente que lo sabe. Lo que pasa es que hoy día lo prioritario eran sus rehenes y sus militares que estaban agotados también. Y para ellos tampoco yo creo que era muy alentador el estar entrando a Gaza continuamente y destruyéndolo todo. Yo me imagino que no. Bueno, y eso obviamente es antinatura, porque naturalmente el hombre no destruye por destruir. No. Entonces, efectivamente tiene que cambiar su parámetro civilizatorio, y ahí tenemos un problema bastante serio. Grave. Bueno, es de esperar que esto haga recapacitar, porque efectivamente yo creo que si alguien salió perdiendo aquí en forma muy muy seria fue el grupo Hamas, porque Israel se dio la maña, ¿no es cierto?, de tratar de aniquilar a todos sus integrantes. Sí. Obviamente nunca van a ser todos, pero lo importante es que en el mismo pueblo palestino haya una conciencia al respecto que este no es el camino. Y por otro lado también Israel tiene que ceder algo en cuanto a cómo sacar adelante ese tema. Pero fíjate que si uno se va al año 48, cuando se crea el Estado de Israel, los árabes le dijeron claramente a Israel que no lo hagan, que no crean este Estado. Ellos lo reconocieron. Exactamente. Y no formaron su Estado palestino tampoco. Y desde el primer momento dijeron, esto no se va a acabar nunca. Y por eso que no se hicieron cargo del tema de los refugiados. No. Para mantener el conflicto latente. Entonces, esto tiene una partida que fue a mi juicio equivocada. Claro. Pero bueno. Y perdón, y un alcance brevísimo. Se dice por ahí en la prensa, yo lo estaba leyendo estos días ahora, título, de diferentes diarios en el mundo, intercambio de rehenes. No, esto no fue un intercambio de rehenes. Los rehenes eran los judíos, los israelitas. Sí. Estaban ahí retenidos a la fuerza. Exactamente. A quienes liberó el gobierno de Israel es a gente que estaba en las cárceles. Entre esos a 200 personas que tenían sobre sí delitos de sangre, que se fueron a Egipto, entre paréntesis. Claro. Y yo cuando veía a esta gente llegando a Gaza, a los que pudieron llegar a Gaza, dije yo, toda esta gente jamás. Toda esta gente no va a cesar en su empeño de seguir adelante con la guerrilla, como sea. Yo creo que en este minuto están muy desabastecidos, están muy derrotados y todo. Pero yo creo que ahí tenemos cizaña todavía. Es de esperar, ¿no es cierto?, que esto dé un respiro que permita también reflexionar y recapacitar a cómo se están conduciendo las relaciones ahí en ese sector. Pero el conflicto, esto no significa el fin del conflicto, estimados auditores, desgraciadamente. Pero bueno, lo importante es que se llegó a este acuerdo, ¿no es cierto?, del desarme de Hamas, cosa que es bastante dudoso, y por otro lado el repliegue de tropas de Israel. El repliegue, obviamente, eso va a ser físico, se va a poder, exactamente, sí, pero eso es real. El desarme de Hamas no creo. Lo veo difícil. No. Toda vez que se mantiene el problema de los refugiados palestinos tanto en el Líbano como en Jordania y como en Egipto y en otros países árabes también, que han aceptado, pero de forma muy, muy restringida, esta gente que se vaya a vivir allá. Y muy a duras penas, muy reticentemente. Exactamente. Porque uno muy equivocadamente piensa que esa zona del Oriente son todos árabes. Eso no es así. Los iraníes no son árabes. Son persas. Los turcos de Turquía son turcos.
Y los palestinos no son queridos necesariamente por los saudíes ni por los egipcios. No. De hecho, ese famoso paso de Rafah, que está ahí en la frontera con Egipto. Claro, Egipto. Lo tenía cerrado a cal y canto. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente es el mismo, lo que hemos comentado en otra oportunidad, cuando se habla de Sudamérica somos todos iguales. No. Claro. Los árabes en el Medio Oriente no son todos iguales. Y los saudíes tienen sus costumbres. De partida ya están los musulmanes, los chiitas y los sunitas. Es decir, ya tienen una pequeña diferencia ahí. Y también hay diferencia en cuanto a las costumbres, en cuanto a las modas, una realidad que difiere de un país a otro. Así de simple. Claro, por eso nada es tan fácil ahí. No. Nada es tan fácil, es complejo. Pero ojalá sea más que una tregua. Ojalá, porque además a Gaza yo entiendo que hay que reconstruirla, porque es un desastre lo que hay ahí. Entonces, bueno, por todo, ojalá que sí. Ojalá digamos que este respiro inspire a alguien para buscar buenas soluciones, una solución que sea justa y que reine la paz en ese sector en donde es tan importante la paz, y están las raíces del cristianismo ahí. Y eso es una de las cosas que duele, aparte de todo el desastre humanitario, pero es una de las cosas que duele. Uno piensa ahí, pero es ahí ahí se desarrolló, es el germen de nuestras civilizaciones. Sí, exactamente. Bueno, en fin. Oye, volvemos a Sudamérica. Volvamos. Perú. Perú. Dina Boluarte, que fue destituida por incapacidad moral permanente. ¿Qué significará eso? No, la verdad que no tengo idea, no sé, pero algo he leído yo. Los Rolex. De unos relojes. Hay que ser muy rasca, pero ¿cómo? Bueno, esa es la palabra que es poco radial, pero... Sí, pero es que ¿cómo estar preocupado por los Rolex? O sea... Es que un Rolex vale una millonada. ¿De dónde saca plata para comprarse el Rolex? Es que lo dicen, a mí no me consta eso. Que el Rolex, el otro que los Patek Philippe, y me da lo mismo. O sea, pero no da lo mismo cuando uno sabe que el sueldo no le alcanza para comprarse eso. Pero a ver, hay gente que el sueldo no le alcanza, pero se lo compra igual. Ya, pero no sé, hay que tener algún chip en la cabeza que esté. A mí no se me ocurriría comprarme un Rolex. Pero la gente y la verdad que tampoco no estoy seguro si me gustaría tenerlo o no. Aquí en Chile no sería conveniente porque no, aparte que es el claro. No, aquí no, pero aún así, fíjate, ahora yo soy feliz con un Casio, con estos medios pero no es cualquier Casio. Medios plasticoides. Pero no es cualquier Casio ese, ¿no? Porque no, el otro es un Seiko. Perdón. Uy, perdón. Distancia de categoría. Sí. Pero bueno, ese es un tema de los relojes. Son de estas cosas curiosas que pasan aquí en Valparaíso, estimamos editor, es un tema bien. Vamos a saltar a otro tema. Claro, después vamos a volver a Perú. No. Pero las cosas que pasan aquí en Valparaíso que son interesantes de contar. El año 72, estando en la Esmeralda, en Japón me compré un Seiko, ya lo máximo era lo máximo que había, la moda y eso. No, el Seiko era un reloj de combate, diría. Pero eran buenos relojes, muy buenos relojes. Y me compré un Seiko porque lo encontré encachado, qué sé yo. Bueno, el tema está que ese reloj me ha acompañado toda la vida, pero en un cajón, porque lo guardé y ahí está. Y el otro día lo encontré y se me ocurrió llevarle a un relojero acá en Valparaíso. Muy bueno el relojero por lo demás. Me llegó, me dijo, a ver, déjeme verlo. Entonces le sacó la tapa. ¿Ya? Y me dijo, oiga, este reloj la última vez que lo repararon fue el año 74. ¿Y cómo sabe eso usted? Me dijo, no, pues todos los relojeros cuando abren un reloj le dejan una marquita atrás. En la tapa, por el interior de la tapa. Ya. Entonces me dijo, oiga, ¿y usted es marino? ¿Y cómo sabe eso usted? No, porque estos relojes típicos que los traían los marinos, pues los compraban en Japón. Claro. Y pues, este es un muy buen reloj, muy buen reloj, y está absolutamente vigente y operativo, así que se lo dejé para que me lo limpiara, así que voy a volver con mi reloj. Eso.
de Guardia Marina. Eso, pero todavía no lo he entregado. No, ahora lo voy a buscar. Porque yo de eso depende que mande a arreglar el de mi padre. Exactamente. Ya, voy a estar atento. Pero son cosas curiosas que pasan aquí en Valparaíso, muy interesante, y me quedé conversando un buen rato con este señor relojero, muy entretenido. Pero volvamos a Perú. Vamos a Perú y Dina Boluarte y los Rolex. Pero está claro por qué llegamos al tema de los relojes. Hoy día hemos estado ordenados. Exactamente. Bueno. Dina Boluarte destituida entonces por incapacidad moral permanente. Oye, y fue destituida por 122 votos de 130. Sí, o sea, pésimo. 8 personas pensaron que tenía la capacidad moral permanente y 122 que no. Y salió. Claro, porque ella estaba reemplazando a Castillo, que no era precisamente Platón. Digamos. Claro. Entonces, era un atorrante. Y ahora el nuevo congresista que asumió, que hay un problema con él. José Gerí. Pero hay un problema grave también con él de corrupción y de abusos sexuales, pero un enredo del ámbito del sexo, digamos. Ándale. Sí. Pero no de los relojes. No, a este le gustan otros relojes de arena. Bueno, pero la verdad que es increíble, porque es como el 7º presidente en menos de 9 años, una cosa así. Bueno, a ver, ¿qué pasa en Perú? Difícil decirlo porque por otro lado la economía funciona perfecto. Entonces, como son ¿Y dos cómo cosas, es eso? No sé, o sea, ustedes congresistas hagan lo que quieran y yo voy a hacer lo que quiero yo por otro lado. Pero en Chile no pasa eso. No pasa eso, porque en Chile ojalá pasara eso, porque por supuesto. Por último, no habría tanta intromisión política en los temas empresariales. Claro. Pero no, aquí no es así. Lo que tampoco es bueno, pero aquí tiene que haber una justa medida y las cosas se tienen que hacer como corresponde. Y recurramos, ¿no es cierto?, a San Agustín de Hipona. Lo correcto es correcto aunque nadie lo haga, y lo incorrecto es incorrecto incluso si todos lo hacen. Y hay que conjugar las cosas de tal manera que realmente se cumplan y se cumplan bien y se legisle bien. Fíjate que voy a cambiar de tema, la recientemente promulgada ley Carín ya está siendo en este momento cuestionada por que se fue para el otro lado. Pero siempre es así. Pero se fue para el otro lado. Entonces, ¿dónde está el sentido común, el justo término medio? Que las cosas se hagan como corresponde. Estas leyes que han sido tan perjudiciales para los hombres con respecto a los temas familiares. Es decir, estamos mal en ese aspecto porque no se está haciendo justicia. El famoso péndulo. Es que no tiene por qué haber péndulo. No, pues no, si no debe haberlo, pero es la famosa ley del péndulo, un extremo para acá y luego de a poco se mueve y vamos al otro extremo. Y estaba pensando a propósito de la ley Carín, de Dina Boluarte, de la economía y la política, estaba pensando en la expresión de Cristian Valenzuela en la tercera sobre los parásitos. Sobre los parásitos, sí. Entre los empleados públicos, que ha generado una chimuchina terrible. Sí. Pero nosotros aquí hemos sido muchas veces muy críticos del empleado público. Sí. Porque resulta que en el ámbito público se dan cosas que no se pueden dar en el ámbito privado. Sí. Es imposible. Y la gente que trabaja en el sector privado lo sabe positivamente, que si no trabaja, el empleador, observando las leyes naturalmente, cumpliendo con ellas, lo va a despedir. Sí. En el sector público no es así. No. Los funcionarios públicos tienen inamovilidad y hay mucha gente que se aprovecha de eso. Pero naturalmente, pero claro. Y que no sirve para nada. Sí. No digo que no tenga de igualdad, dignidad, de derecho, no digo no, ese tema no. Pero que lo hacen mal, lo hacen mal. No sé si Cristian Valenzuela se pasó un poco a lo mejor en el tema de los parásitos, porque creo que generalizó mucho. Y yo creo que aquí no hay que generalizar, porque todos conocemos funcionarios públicos de lujo. Sí, eso Doña Dorothy, partiendo por Doña Dorothy Pérez. Exactamente. Ya, partiendo por ella. Y hay mucha gente muy capaz que uno conoce. Pero sí hay mucho pero hay otros también vago. Quizá a lo mejor, claro, quizás Cristian Valenzuela debe haber sido un poquito más explícito en su crítica. Pero por otro lado también hay muchos que saltaron porque se sintieron aludidos. Entonces, obviamente, es decir, le buscaron el lado que les convenía, sí. Pero que algo de razón tiene Cristian Valenzuela, algo de razón tiene. Sí. O sea, es imposible decir que no. Sí. Por eso cuando de repente uno va a estos servicios públicos, donde ve a todo un grupito ahí tomando café,
toda la gente esperando y es decir, no. Pues, y la chaqueta colgada en el respaldo de la silla. Claro. Si eso es una realidad. Exactamente. ¿Todos los funcionarios públicos son así? No. Porque si no hay cosas que no funcionarían en Chile todavía funcionan, pero hay mucho que es. Yo estaba pensando en eso, me acordé ahora por lo del Perú. ¿Cómo puede ser posible que la economía funcione tan bien y la política tan mal? En Chile no es así. Si la política anda mal, la política en general, la economía también anda mal. Sí. Aquí hay un tema distinto. Pero me acordé de Valenzuela de Cristian Valenzuela, porque creo que lo que dijo no es mentira. Lo que pasa es que generalizó mucho. Pero en Chile, Chile hay que sacarle, como dicen, que hay que sacarle la grasa al Estado. Eso es una realidad. Yo creo que le pateó en las canillas a varios. Claro, les dolió. Naturalmente que les dolió, pues. Claro. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede y ojalá, digamos, que efectivamente se sabe positivamente que en el sector público hay mucha gente que está sobrando. Pero y que está ocupando puestos ahí, pero sí, timbrando papeles que no tienen absolutamente ningún destino, ningún sentido. Haciendo nada. Estamos mal. Pero si cuando asumen los gobiernos, esos que asumen tienen que empezar a colocar a la gente que los ayudó a asumir, pues. Y hay gente capaz, pero otra gente que no es capaz. Hay gente que es operadora política, que no hace absolutamente nada. Pero si eso es una realidad, eso también es irrefutable. ¿Esa gente debería estar en el servicio público? No, debería estar trabajando. Lo que pasa es que no tienen capacidad para trabajar en el sector privado, pues. Porque el sector privado funciona con otra filosofía, para decirlo elegantemente. Pilar, 23 minutos, se nos fue el segundo tiempo. Y nos quedamos sin comentar el fusilamiento de la espía holandesa Margarita Tamisier, Mata Hari. La Mata Hari. Sin comentar que el contraalmirante japonés Masahuma Arima, desobedeciendo órdenes superiores, se convierte en el primer kamikaze. Y ahí viene la frase, nos vemos en Yasukuni, que es la frase con la cual se despedían los kamikazes antes de partir a su misión. Qué terrible. Y eso, Yasukuni es un templo que hay en Tokio, donde el año 72 le rendimos honores a los muertos japoneses caídos. Sí. Pues, sí, exactamente. ¿Con la Esmeralda? Sí, una historia que podríamos contar. Lo podemos contar el próximo miércoles. Sí, porque hasta ese minuto no había pilotos suicidas. ¿Hasta dónde? Hasta el minuto de la Segunda Guerra no existían. No. Esta fue una medida desesperada. Qué terrible, ¿eh? Desesperada de los japoneses viendo el avance norteamericano. Exactamente. Bueno, pero ahora hay terroristas suicidas. Sí, ya. Exactamente. Y el año 73, durante la guerra de Yom Kippur, mira, los israelíes y los egipcios, con la península del Sinaí parcialmente ocupada por el ejército egipcio, Ariel Sharon efectúa una audaz maniobra y cruza el canal. Y es bien curioso, porque Ariel Sharon no era militar, era reservista, pero no era militar de carrera. Hizo este raid con una audacia y una temeridad increíble, pues perfectamente lo podrían haber aislado y haber aniquilado su fuerza. Y no lo hicieron porque los egipcios estaban en otra, estaban en la misma situación en el Sinaí. Estaba pensando yo que cuando estas guerras de la zona, digamos, de esta zona árabe-israelí, no todas, pero hay varias que son en días muy decisivos, por eso es tan raro todo lo que pasó, todo es raro y muy terrible lo que pasó para octubre del 23, cuando Hamás invadió. Estaban en Shabbat los judíos ese día. Y estaban conmemorando algo que no me recuerdo se me olvidó en este minuto, algo. Y aprovecharon ese día. Sí. ¿Qué cosa más? Bueno, en fin. Bueno, ahí falló la inteligencia israelí. Sí, por absolutamente. Y parece que no falló solamente la inteligencia, más que la inteligencia israelí, fallaron los mandos, que no hicieron caso a las advertencias o a estas cosas. Y dice que de mucho cuidado, porque efectivamente cuando cambian los parámetros, cuando el adversario comienza a hacer cosas distintas, hay que poner mucha atención. Pero lo que sí no podemos hacer distinto es pasarnos en la hora, porque Luis ahí nos va a retar. Sí, nos va a retar, sí. Ya. Muchas gracias, estimados auditores de Chile y Ultramar. Un saludo a todos ustedes. Carabineros no los mencionamos rápidamente. Y no los mencionamos porque el 15 de octubre no hay ningún carabinero que haya fallecido este día. Eso. Igual nuestro recuerdo a todos. Pero sí son 100 en el mes de octubre, los mártires. Recuerdo. Así es que un saludo a todos ellos. Nos vamos a recordar, como siempre. Agradecimiento al general Patricio Geldres por su apoyo permanente, y será hasta el próximo miércoles, que
15 más 7, 22 sí. de octubre. Muchas gracias. Sí. Y será hasta una semana más. Gracias, auditores. Buena tarde. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.